El punto de vista en Fórmula. Ocho de la mañana ya con 28 minutos y bueno, en esta mañana de viernes me da mucho gusto saludar al ingeniero Hugo Fernández Garza, que como siempre nos tiene un interesantísimo punto de vista. Ingeniero Hugo, ¿cómo está? Los saludo esta mañana de Día de Muertos. Muy buenos días, adelante con su comentario. Gracias, muy buenos días, Miguel, amigos de Radio Fórmula Noticias. A un mes exacto de que México amanezca con nuevo presidente, bien valdría la pena hacer un alto en el camino y reflexionar sobre el sexenio que el país ha padecido con Felipe Calderón. Para ello no es necesario ir año por año haciendo un recuento de daños. Lo ocurrido durante los últimos días en Coahuila, Guerrero y Colima bien podría resumir el sexenio de terror y de mentiras del presidente panista. La información dada a conocer por el expresidente nacional del PRI, Humberto Moreira, respecto a que el crimen organizado estaría coludido con empresarios carboníferos para realizar operaciones de lavado de dinero, pone en evidencia una vez más que la guerra absurda de Calderón jamás contempló un mínimo de inteligencia financiera. Otros hubieran sido los resultados si antes de sacar al ejército de los cuarteles se hubiera optado por atacar los recursos financieros del crimen organizado, pero ello implicaba planeación y estrategia, cosas que llevan tiempo. Y a estas alturas no está discusión que su guerra contra el narcotráfico fue la forma en que Calderón buscó legitimar su gobierno, algo que, a juzgar por sus acciones en las urnas, no consiguió. Que Calderón nos diga en Colima, por medio de los resultados de la encuesta nacional de adicciones, que al analizar el consumo anual de drogas en México con relación a países de la Unión Europea, nuestro país se encuentre entre los de menor consumo, o que incluso si comparamos el consumo promedio de drogas que se da en México contra el que existe en los demás países de Latinoamérica, los números del país están por debajo del promedio de los que tienen la mayoría de los países del continente. Derriba el mito que Calderón se empeñó en construir respecto a que su guerra era necesaria, porque los carteles de la droga estaban disputándose el mercado que representaba México. En el fondo, si otro fin tenía emprender su guerra absurda, además de buscar legitimar su gobierno, era seguir la línea de prohibición que desde hace 40 años ha marcado Washington. Pelear en suelo mexicano con 60,000 muertos mexicanos incluidos, una guerra que les corresponde a ellos, a los norteamericanos. Lamentablemente, para los mexicanos, el gobierno de Calderón ha sido rebasado de tal forma por el crimen organizado que eso ha ocasionado que comunidades como Cherán y Ozutla en Michoacán, o en días pasados, Olinalá en Guerrero, tengan que retroceder 100 años y empiecen a cobrar justicia por su propia mano, recurriendo a guerrillas de autodefensa para hacer frente al azote del crimen organizado. En un país con cientos de municipios secuestrados por el crimen organizado, sin policía, la creación de grupos de autodefensa es inmensamente preocupante y exhibe el grado de ingobernabilidad al que el gobierno de Felipe Calderón llevó a este país. Por si esto fuera poco, la reflexión sobre este sexenio obliga a plantear el fracaso de Calderón en materia económica, en cumplir aquella promesa de campaña de crear 1 millón de empleos anuales, de los tiempos en que se ufanaba de que sería el presidente del empleo. De acuerdo a datos del INEGI, Miguel, en el 2006 el país contaba con una población económicamente activa de 44 millones y 1.600.000 personas en el desempleo. 6 años después, la población económica activa creció a 51 millones y hay cerca de 2,5 millones de mexicanos en el desempleo, mucho más desempleados de los que había cuando el panista comenzó como presidente. Calderón no solo no cumplió su promesa de generar empleos, sino que perdió en promedio, Miguel, 396 empleos cada día de su sexenio. A un mes de que el país amanezca con un nuevo presidente, podemos juzgar desde ahora al que en un mes dejará de serlo. El presidente del empleo era en realidad un peligro para México. El presidente del empleo resultó ser el presidente del terror y la miseria para México.
Hasta aquí, Miguel, el punto de vista del día de hoy. Muy interesante, mi querido Hugo Fernández, este análisis crítico que haces de este sexenio que ya en un mes prácticamente terminará, aunque bueno, la estela que ha dejado de este mal sabor de boca estos 6 años de esta administración de Felipe Calderón, la vamos a estar arrastrando no por los próximos 6, vamos a estar arrastrando por los próximos 60 años. Así es, Miguel. Pues te agradezco mucho, mi querido Hugo Fernández, este punto de vista interesantísimo. Ya tendremos la oportunidad de platicar más a gusto de estas situaciones. Por lo pronto, te agradezco mucho el apoyo prestado en esta semana que estuve al frente de este noticiero. Y bueno, es un placer también volver a compartir los micrófonos contigo. Gracias a ti, Miguel, por compartir esta semana los micrófonos. Mi Facebook, Hugo Fernández Garza, mi Twitter, @HugoFDZ, que tengan un extraordinario, bellísimo, feliz fin de semana. Nos estamos escuchando el próximo lunes. Feliz fin de semana para ti también, Hugo Fernández. Ahí lo tiene usted. Nosotros vamos a continuar con más información después de este corte comercial.